En primer lugar, muy buenos días a todos. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta tercera edición de este ciclo con agregados agrícolas, y en especial hoy, bueno, un día feriado, así que doble agradecimiento por estar acompañándonos. Para poder comenzar, como ustedes saben, este ciclo de BCCBA Talks que hemos desarrollado desde la Bolsa de Cereales de Córdoba, justamente con el objetivo, en este contexto especial que estamos viviendo, poder acercarle a funcionarios de primer nivel y sobre temas que hoy nos preocupan y nos desafían. Así que para iniciar lo invito al presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Juan Carlos Martínez, para que le dé la bienvenida a Gastón y nos presente. Buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. La verdad, un placer verlos nuevamente a través de esta herramienta. Y muy agradecido por la respuesta. Como dice Ana Clara, hoy es un día muy particular, sobre todo para los profesantes del catolicismo. Y la verdad que comprendemos que es un esfuerzo importante poder estar acá en esta charla, que se ha constituido en un desafío muy bueno, con muy buena participación. Esta es la tercera charla de este ciclo, en el que tratamos de analizar en conjunto con nuestros agregados comerciales en las empresas argentinas cuál es la situación que se espera en el mundo que viene, sobre todo en lo que es comercio internacional después del COVID-19. Yo, antes de pasarle la palabra a Gastón Funes, quiero aprovechar para pasar una información. Como todos saben, la Bolsa de Cereales, junto con todas las cámaras empresariales de Córdoba, nos hemos comprometido con una campaña que plantea Córdoba Aquí Estamos, y que el desafío es juntar fondos para atender a las familias más necesitadas. Y en ese sentido, en el día de ayer, a las 7 de la tarde, tuvimos una reunión, todas las cámaras empresariales, para evaluar la marcha de este desafío. Y les quiero comentar con mucha satisfacción que se llevan recaudados 12 millones de pesos entre dinero y aportes en especie, y a lo que se agregan 14 millones en insumos médicos que han dado o que han facilitado empresas dedicadas al rubro. Esos 12 millones de pesos alcanzan para darle de alimentos a 74.000 personas que están comprendidas en el plan, 50.000 a través del Banco de Alimentos y 24.000 a través de Cáritas. Esto alcanza para 2 meses y medio, 2,10 meses, 2 meses y un poco más. Y la verdad que el desafío es que sigamos alimentando este exitoso plan. Así que los invito a todos a que se sumen. Acá estamos.com.ar, y que cada uno, y el que pueda, y el que sienta la necesidad de aportar, se sume a esta cruzada que estamos llevando con mucho orgullo, con mucho entusiasmo, todas las cámaras empresariales de Córdoba. Dicho esto, vamos, Gastón nos está esperando, vamos a presentar a Gastón Funes. Gastón Funes es médico veterinario, egresado en la Universidad del Litoral, Santa Fe. Trabajó muchos años en el SENASA. En el 2006 ganó el concurso para un cargo en la Organización Mundial de la Sanidad Animal, OIE, en París, ¿lo digo bien, Gastón? En donde cumplió funciones por 4 años como jefe del Departamento de Actividades Regionales. Desde diciembre del 2009 es agregado agrícola en la Embajada Argentina ante la Unión Europea, y en dicho cargo el desafío más importante está en que maneja la agenda del convenio bilateral con la Unión Europea. Por lo tanto, es clave en la pieza del armado de cuál va a ser la estructura de comercio que nos va a unir a la Unión Europea en el futuro. Todos sabemos la importancia que tiene la Unión Europea como importador que demanda productos nuestros, sobre todo el complejo oleaginoso, que es el que más
nos afecta a la gente que está vinculada a la bolsa de cereales, pero también tenemos carnes y muchos otros alimentos con un poquito de valor agregado. La verdad que el desafío es ver si podemos agregar más valor y poder seguir comerciando con la Unión Europea en estos renglones. Así que Gastón, bienvenido, muchísimas gracias. Sabemos que es un viernes feriado a la tarde, la verdad que uno desearía estar en otra actividad, aunque sea de relax, y valoramos mucho tu esfuerzo por acompañarnos. Así que te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a la Bolsa de Cereales de Córdoba por esta iniciativa y por esta invitación de participar en este ciclo de charlas. Bueno, sí, estamos en Viernes Santo, uno de los días más serios para nosotros los católicos, pero esperando con ganas el domingo de Resurrección de Pascuas. Así que es un gusto realmente, y es un gusto contactarnos con todos ustedes en este momento de aislamiento, de cuarentena, lo que nos hace sentir un poco menos la cuarentena y estar un poco menos aislados, por estar conectados mismos si estamos a 13.000 kilómetros de distancia. Una pequeña aclaración que creo que vale la pena. Nosotros somos agregados agrícolas, agregados especializados en temas agrícolas. No somos agregados comerciales. Obviamente que la mayoría de la agenda es una agenda comercial. Trabajamos en forma totalmente coordinada dentro de la embajada con la sección comercial, económica y comercial de la embajada. En mi caso, en la embajada ante la Unión Europea, pero justamente al ser la Unión Europea un grupo de 27, hasta recién 28 países antes del Brexit, antes de que se fuera el Reino Unido, también trabajamos en forma muy coordinada con las secciones económicas y comerciales de nuestras embajadas en los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, el trabajo que hacemos, estamos bajo el paraguas de la embajada y trabajamos en forma muy coordinada entre el Ministerio de Agricultura y Cancillería. Simplemente quería hacer esa aclaración. Perfecto. Gastón, bueno, para comenzar y antes de adentrarnos justamente en los temas agrícolas, que imagino todos los que nos están acompañando tendrán mucho interés en poder conversar con vos, tal cual como se lo hemos preguntado a los diferentes agregados con los que tuvimos la oportunidad de conversar, me gustaría que nos cuente un poco cuál es la situación, cómo lo están viviendo. Esto es algo global, que por primera vez que nos involucra y nos envuelve a todos. ¿Cuál es la situación? Vos estás en Bruselas, específicamente en Bélgica. Sí. Si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, definir la situación es difícil. Yo casi siempre digo que es una situación muy compleja. Cuando esto arrancó en China, yo mismo y mucha gente era escéptico y lo veía muy lejos. Gran error. Acá a Europa, gran error primero porque ahora que la cosa está muy cerca y que nos toca a todos, uno se da cuenta que a veces es muy poco solidario. A Europa empezó a llegar, si no me equivoco, a fines de enero, se produjeron los primeros casos, y es verdad que al principio no se tomó conciencia de la situación, ni se tomaron medidas tempranas, por lo que la epidemia avanzó bastante, hubo mucho contagio. Como ustedes sabrán, hay dos países principalmente afectados por la situación en general. Los números de casos son inmensos en varios países de Europa. Hoy Europa tiene casi 700.000 casos confirmados, lo que quiere decir que puede haber muchísimos casos más no confirmados. Ahora se está demostrando cómo la enfermedad hay muchos infectados o portadores no sintomáticos. Bueno, y sobre todo en Italia, en el norte de Italia, donde empezó principalmente acá en Europa, y en España creció mucho el contacto, creció mucho el contagio, y la situación se entró a agravar, sobre todo porque el servicio sanitario, los hospitales, el servicio médico empezó a hacer agua, empezó a coparse,
los hospitales, las camas para internación, los respiradores, el tratamiento médico, el personal médico, y eso llevó a que colapse el sistema al principio y cuando se dio el pico de la enfermedad, que no pasó todavía el pico. Yo creo que podemos estar ahora en el pico y ahora en algunos países se ven algunas señales buenas de que está empezando a aflojar un poco, pero en Italia, en España, llegó a haber hasta hace muy poco casi 1000 muertos por día. Además, en Europa en general, el porcentaje de muertos en relación al porcentaje de confirmados es muy alto, es casi el 9, el 10%. Es mucho más alto que en otras zonas. Y ahí fue cuando realmente Italia primero, Francia, España empezaron a tomar medidas muy necesarias y drásticas, como ser determinar las cuarentenas, el aislamiento, la prohibición de movimientos. Bélgica tomó la misma medida casi al mismo tiempo que la tomó Italia y España y Francia, con la ventaja, si queremos, podemos decirlo así, de que acá todavía la enfermedad, la medida se tomó hace casi un mes, cuando empezaron a tomarse esas medidas drásticas, todavía no estaba tan avanzada la enfermedad, lo que creo que es bueno, y en ese sentido creo que es muy bueno lo que está haciendo Argentina, de tomar medidas drásticas de cuarentena, de prevención, bien anticipadas. Sabemos las complicaciones que esto tiene, sabemos los impactos económicos. Esto no va a asegurar, yo lo digo como epidemiólogo, no va a asegurar de que la enfermedad no siga transmitiéndose. Lamentablemente Argentina o todo el sur del planeta está entrando en la etapa de frío, lo que es malo. Esa es otra ventaja comparativa, si queremos, dentro de la situación malísima y compleja que está hoy el norte el hemisferio norte, pero nosotros ahora estamos empezando a salir de la época fría, está empezando a hacer calor, hay días lindos, eso va a favorecer bastante. Entonces hay que tomar estas medidas. Yo creo que Argentina ha estado muy bien en lo que está haciendo y debe seguir dentro de lo posible manteniendo las medidas preventivas. Acá hay una cuarentena, está todo parado, las instituciones europeas, las instituciones públicas trabajan desde su casa haciendo home office, todos los comercios están cerrados, solo han quedado abiertos los servicios básicos, los servicios médicos, los hospitales, las farmacias, los supermercados, que después vamos a ver cómo impacta esto en la demanda y la oferta de productos y las posibilidades. Realmente una actividad que ha hecho un booster en esta situación son los supermercados o los almacenes, porque es un servicio básico, indispensable, esencial para la sociedad. Uno va al supermercado, nosotros tratamos de ir una sola vez por semana, va una persona por familia, no se puede ir más que una persona por familia, y realmente parecen devastadas a veces las góndolas, sobre todo la parte de limpieza, la parte de algunos servicios más necesarios para prevenir la infección. Pero bueno, en definitiva hay un parate total, esto está teniendo un impacto importante en la economía, esto es así. Hay algunas previsiones, es difícil tener una previsión precisa o una estimación precisa de cuál va a ser el impacto. Originalmente la Comisión Europea hizo una estimación que yo creo que fue bastante benévola u optimista. Estimó que la epidemia iba a tener un impacto de 2,5 puntos en el PBI. Antes de la crisis se esperaba que la región de Europa, la Unión Europea, tuviera un crecimiento de 1,5 puntos en su PBI. O sea, con la primera estimación se estimaba que iba a quedar 1 punto abajo. Ahora las estimaciones más recientes son mucho más pesimistas y yo creo que más realistas. Se está hablando de que el 2020 puede terminar con una baja del PBI del 5 al 6%, dependiendo de cuánto tiempo más continúe la epidemia y de la efectividad de las medidas que se vayan tomando. 2 ejemplos nada más, y acá corto con esto, con describirles la situación. En Francia, el primer trimestre, los primeros 3 meses, tuvo una caída de su PBI del 6%. Francia tiene un servicio de seguro de
de trabajo muy importante. El 25% de la población activa privada de Francia, que son aproximadamente 6 millones de personas, está cobrando ese seguro. Alemania se espera que para el segundo trimestre, de abril a junio, tenga una caída de su PBI del 10%. Y a fin de año, todo lo que hace el 2020, las estimaciones en Alemania dan una caída del PBI del 5%. Eso es muy descriptivo. Las dos principales potencias económicas de la Unión Europea, el impacto que van a sufrir, eso da un panorama, una foto de cuál es la situación. Hay muchas medidas que se están acordando a nivel de la UE. La UE va a destinar muchos fondos en distintos programas, primero para está ya atendiendo la crisis sanitaria, y después para reactivar la economía, dar apoyo a las empresas, a los empleados y a las arcas estatales de los Estados miembros. Eso que comentás, Gastón, es una preocupación que también se tiene aquí en nuestro país, el tema de la salida de la cuarentena. Es algo que nosotros, justamente ayer se extendió el periodo de nuestro aislamiento social obligatorio. Es una preocupación muy grande, sobre todo los efectos que esto tiene en la economía y en que muchas veces son los sectores más vulnerables los que se ven afectados con este tipo de medidas, y las cuestiones sociales que puede traer aparejado todo esto. Por eso un poco la consulta que nos hacían era si ustedes que han comenzado antes con esta pandemia, ya había países que estaban en algún proceso para salir de este periodo de aislamiento. Sí, hay muchos, tanto fondos nacionales como fondos europeos. Esta crisis sanitaria, creo que Europa también la toma, como muchas veces se dice, toda crisis también es una oportunidad. Está trabajando todas las instituciones y los Estados miembros con un espíritu de colaboración y solidaridad, y ellos quieren reforzar la necesidad de tener una Europa fuerte, una Unión Europea fuerte. Se han discutido distintos mecanismos y se van aprobando distintos mecanismos de apoyo para reactivar la economía. Todavía ellos están en la fase de que todos los fondos y todos los programas y toda la ayuda todavía está destinada a contener la pandemia. Pero ya se está pensando en el día después. Justamente ayer se aprobó en el Consejo de Ministros de Finanzas de los Estados miembros un plan que es una parte nada más de toda la plata que se está poniendo en manejar la epidemia, un plan de 540.000 millones de euros, 200, que va especialmente a apoyar va a tres sectores específicamente para reactivar la economía. Una es para los trabajadores, para que los trabajadores mantengan su empleo. Otra es para las empresas, para evitar que las empresas quiebren y sigan trabajando y sigan produciendo. Y otra parte es para las arcas estatales. Aparte de esto, hay otros fondos, se está flexibilizando las reglas fiscales, se están difiriendo impuestos, se están relajando las reglas presupuestarias, se están redireccionando partidas dentro del presupuesto a la epidemia o al flujo de caja para los sectores, incluido el sector agrícola. Dentro de la política agrícola común se están tomando determinadas medidas, que fondos que todavía no se habían gastado en el pilar 2 de la política agrícola común, que son destinados a desarrollo rural, a infraestructura, a investigación, se están destinando ahora, se está autorizando que los Estados miembros destinen esos fondos al flujo de caja efectivo para los productores para que puedan seguir en su actividad. O sea, ya están pensando en el día después y hay una firme determinación de aprovechar esta epidemia para redireccionar la economía de la UE, para repensar el presupuesto financiero plurianual. Acá los presupuestos financieros, los presupuestos en la UE, se aprueban cada 7 años. Se está justo discutiendo el nuevo presupuesto plurianual financiero para el 2021 al 2027, y ahora todas las instituciones y los Estados miembros
van a redirigir ese fondo o las actividades del fondo o las partidas, los proyectos para paliar los efectos negativos de esta epidemia. Yo creo que Europa ha hecho de esto una oportunidad dentro de la crisis, lo que siempre se dice, con el concepto de una Europa solidaria, una Europa global. También está viendo ahora cómo apoya o ayuda en la medida que puede a otros países, sobre todo muy enfocado en África. Pero bueno, a tu pregunta, ya están trabajando en el día después. Clarísimo. Hay varias preguntas en el sentido de si todo esto en Europa puede estar exacerbando un poco los nacionalismos de los países, o bueno, vos un poco insistís en esto de la colaboración que manifiestan. Nos comentan, por ejemplo, países como Holanda, Francia, bueno, Gran Bretaña, que está afuera, si se están viendo este tipo de movimientos o que están resurgiendo. ¿Cómo ves la parte política? Bueno, está muy bien tu pregunta, porque hay dos posiciones. Algunos aprovechan esto. Hubo mucha discusión en estos mecanismos, justamente en estos mecanismos para encontrar cómo paliar la crisis. Por ejemplo, Italia y España y algunos otros países de la eurozona querían un mecanismo de emitir deuda a través de los corona bonds, que le llamaron, y al final, en las discusiones que tuvieron los ministros de Finanzas, decidieron usar mecanismos ya existentes y no crear un mecanismo nuevo. Puede ser que esto, y lo vamos a ver después cuando yo explique un poco qué trabas hubo en la circulación de productos. Muchos países inicialmente reaccionaron, cerraron sus propias fronteras internas dentro de la UE por miedo a que se siga expandiendo la pandemia o ingresando más personas enfermas a su país. Pero en esto, bueno, las instituciones europeas tomaron carta en el asunto, hablaron con los Estados miembros. Ellos justamente no quieren que pase lo que pasó en la crisis del 2008, el 2009, en donde hubo como un resurgimiento de estos nacionalismos, de estos populismos. Ese es el riesgo, pero es verdad que yo creo que está ganando más el enfoque de reforzar una Unión Europea conjunta, solidaria. Pero sí, el riesgo de lo que vos comentás es así en esta situación. Bien. Ahora sí, para un poco adentrarnos a la parte agrícola, y ya están surgiendo varias preguntas al respecto, si te parece, podemos comenzar con un pantallazo de qué representa el mercado de la Unión Europea y que nos puedas comentar los principales temas de agenda que están trabajando. Perfecto. Bueno, la Unión Europea es un mercado muy importante para lo que es los productos o la cadena agroalimentaria o agroindustrial. Es un jugador importantísimo en el comercio internacional, no solo como importador, sino también como exportador. La Unión Europea participa en más del 16% del comercio global, incluyendo exportaciones e importaciones agroalimentarias o agroindustriales. Es un mercado de 500 millones de personas, es un mercado muy sofisticado. El año pasado justamente tuvo exportaciones agroalimentarias récords, a todo el mundo exportó por más de 150.000 millones de euros e importó por un valor de 120.000 millones de euros, con una balanza comercial agroalimentaria positiva en 30.000 millones de euros. Los principales mercados de exportación de la Unión Europea son Estados Unidos, China, Japón, Rusia. Esos mercados prácticamente involucran el 40% de las exportaciones de la Unión Europea, exportaciones agroalimentarias, y sobre todo para mercados de alto valor adquisitivo, como puede ser Japón y Estados Unidos, la Unión Europea exporta productos agrícolas procesados de muy alto valor. En cuanto a las importaciones, los principales países proveedores de agroalimentos de la Unión Europea son Brasil y Estados Unidos, siempre están a la cabeza, seguidos por Ucrania, China, Argentina. Argentina siempre estuvo entre los 5 o 6 países que más exportan en valor productos agroalimentarios o agroindustriales a la Unión Europea.
Pero es verdad que en su matriz importadora, la Unión Europea, en términos generales, importa principalmente materias primas o productos primarios. Más del 60% de las importaciones de la Unión Europea son commodities o productos primarios. Luego importan algo de productos, alimentos procesados, para manufacturas, pero el foco o el gran volumen está en productos primarios. Te diría que los 3 productos que más importa son soja o harina de soja, en donde ahí somos un jugador muy fuerte, cacao, café, cereales, algunos productos de la pesca para la industria del proceso de productos pesqueros en la Unión Europea. O sea, está muy primarizada. ¿Esto por qué? Entre otros motivos, porque tiene una estructura arancelaria muy proteccionista para los productos agrícolas procesados, tiene un escalonamiento arancelario y picos arancelarios y una estructura arancelaria bastante compleja para lo que son los productos agrícolas procesados. Para Argentina es un mercado muy importante. Como todos saben, dentro de la matriz exportadora de Argentina, el 65% son productos, al mundo estoy hablando, son productos agroalimentarios, agroindustriales, y dentro de eso la UE representa el 16% de nuestras exportaciones agroalimentarias. O sea, es un mercado muy importante. Pero el desafío, como dije recién, está en tratar de diversificar los productos que exportamos. Nosotros exportamos aproximadamente 6.500 millones de dólares en productos agroalimentarios o agroindustriales, pero dentro de eso yo te diría que en 4 o 5 productos se concentra el 75% del valor de nuestras exportaciones, empezando por la harina de soja, que representa casi el 40%, biodiesel, carne bovina de alta calidad, maní y algún producto de la pesca, mariscos congelados. Yo te diría que en esos 5 productos se agrupa el 75% del valor de nuestras exportaciones. Entonces el desafío nuestro está en tratar de diversificar más, agregar valor a nuestras exportaciones, buscar nichos que van apareciendo, pero es el gran desafío en cuanto al mercado europeo actualmente. Entre las importaciones de la UE, como dije, hay una altísima dependencia de proteína vegetal para alimentación animal. Por eso, por ejemplo, en soja, entre lo que es poroto de soja y harina de soja, la UE importa de todo el mundo en volumen el mismo peso de su población humana. Importa 60 kilos por persona de ese producto, simplemente para que tengan una idea de lo que importa. Y la mayoría de lo que importa son productos OGM, que vienen, esos productos, granos y harina de soja, vienen principalmente de Brasil, Argentina y Estados Unidos. En ese sentido hay una alta dependencia. Bien. La mayoría de nuestros productos están abiertos a la Unión Europea en cuanto a las cuestiones sanitarias, digamos. O sea, el enfoque acá en la Unión Europea, a diferencia de otros mercados nuevos o emergentes en donde se están negociando permanentemente protocolos sanitarios, hoy la mayoría de nuestros productos tenemos acceso al mercado europeo. Con estas trabas que les dije, trabas arancelarias y cuestiones sistémicas horizontales que muchas veces dificultan el acceso a la Unión Europea, temas de pesticidas, límite máximo de residuos, temas de biotecnología, temas de medicamento veterinario. Esas políticas que muchas veces dificultan nuestro acceso a la Unión Europea se están acentuando y se van a seguir acentuando. La nueva Comisión Europea, que se hizo cargo en diciembre, lanzó el Acuerdo Verde Europeo, que es un proyecto grande cuyo objetivo es que todos los sectores económicos de la Unión Europea, incluyendo las importaciones, se enfoquen con el objetivo de que la Unión Europea logre
en el 2050 una economía neutra en emisiones, o sea, emisiones netas. Y en eso también va a poner mucho foco en sus importaciones. La Unión Europea no quiere importar productos con carga de carbono, por decirlo así, y entre lo que va a desarrollar o está pensando en desarrollar es algún mecanismo de impuesto o de ajuste al carbono en frontera. También va a trabajar en todo lo que hace a la biodiversidad y ha lanzado un proyecto de una lucha global contra la deforestación en todo el mundo y también va a poner en foco a importaciones de productos que puedan ser causa de deforestación o vengan de zonas recientemente deforestadas. Y ha listado una lista de productos que la UE hoy importa y que a criterio de la UE, por la característica del producto y por las zonas de donde vienen esos productos podrían ser causa de deforestación. Entre esos productos, nosotros hemos identificado 3 productos insignia de nuestras exportaciones a Argentina en general, y nuestra exportación a Argentina a la UE, que están dentro de esa lista, que son la soja y sus subproductos, en nuestro caso principalmente harina de soja, el maíz, estos 2 productos los toca directamente a ustedes como bolsa de cereales, y la carne, que también está dentro de la cadena. O sea, el objetivo de la UE es trabajar con los países terceros que exportan a este mercado en esos temas. Y los países terceros que exportan a la UE van a tener que demostrar, van a tener que certificar que esos productos no son causa de deforestación, que se producen en forma sustentable. Acá viene todo un tema de trazabilidad, de demostrar de dónde vienen los productos, de controles, de sustentabilidad de todo tipo. Dentro del Pacto Verde, también la UE ha lanzado una estrategia que refuerza algunas de estas políticas, que es la estrategia de la granja al plato. Y el objetivo de esta estrategia es que el consumidor europeo demanda cada vez más alimentos más sustentables de todo tipo, y en ese sentido la UE, que ya venía con políticas muy estrictas en algunos temas, como puede ser el tema pesticida, quiere trabajar en disminuir el uso de pesticida, en disminuir la importación de productos con alto uso de pesticida. Nosotros es un tema de agenda permanente este tema, y si bien lo hemos planteado y lo vamos a seguir planteando en los diferentes foros, tanto a nivel multilateral, como puede ser el Comité SPS de la OMC, o a nivel bilateral, y lo vamos a seguir planteando porque nuestra postura es estándares internacionales basados en ciencia, es también saber y que nuestros exportadores y que nuestros productores y que nuestras empresas sepan que para seguir jugando en la UE hay que seguir planteando las posiciones, pero también adaptarse en cierta forma al producto que la UE compra, porque si no la UE va a diversificar su fuente y en la medida que pueda va a buscar otros exportadores. Temas de bienestar animal, sí, perdón. Lo que comentás, perdón que te interrumpa, lo que comentás, todo esto de los requerimientos, había varias preguntas con respecto al Pacto Verde Europeo, que bueno, creo que han sido muy bien respondidas con toda la explicación que nos estás dando y las exigencias que tiene la Unión Europea. Nosotros, tengo 2 comentarios. Por un lado, permitime, nosotros desde la Bolsa de Cereales de Córdoba, hace 3 años más o menos que trabajamos en unos indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad para el agro, Indicagro, que justamente lo que buscan es ir en ese sentido, de poder mostrarle un mapa y ver dónde está parado el productor en todos estos impactos que tiene su actividad en todos los públicos con los que se vincula. Así que bueno, eso, un comentario que... Estaba al tanto de ese, ¿sí? de ese programa que tiene Córdoba, sí, me parece bien. Hay que ir por ahí, Y por otro lado, también una pregunta de Rodolfo Giovanni, que es un científico investigador acá del INTA y la Facultad de Córdoba, que nos pregunta cómo piensa Argentina que pueda responder a la demanda de huella de carbono neutra. O sea, Rodolfo estudia todo lo que es el tema de las huellas de carbono, si están trabajando algo desde las agregadurías con esto. Bueno, acá la UE está trabajando en un proyecto de medir toda la huella ambiental, no solo el tema de emisiones, sino el tema agua, de productos y organizaciones. Y ya ha trabajado en modelos o protocolos para medición de
la huella ambiental en determinados productos, varios de ellos entre los que Argentina exporta, como ser el vino, está trabajando ahora en lo que es piensos, o sea, alimentación animal. Había empezado con el tema de carnes, yo creo que por falta de información lo habían suspendido o había quedado en stand-by. Ahora está alargando, eso fue durante la etapa de transición y de prueba que terminó el año pasado. Y ahora está alargando una nueva etapa en donde hay un consejo asesor o un consejo técnico asesor en el cual pueden participar los países y en el cual gente del Ministerio de Agricultura, de la Dirección de Agricultura Sustentable, está participando. Nosotros sabemos que el riesgo de estas iniciativas unilaterales pueden terminar al fin del día en legislaciones o en requisitos que puedan convertirse en barreras para arancelarias. Pero creemos también que es importante, sobre todo si tenemos posibilidad de participar en el proceso en que se desarrollan estos proyectos, en trabajarlo desde adentro. En ese sentido, Argentina ha estado siguiendo la evolución de esta iniciativa, que seguramente va a terminar en una norma, más ahora con este tema del Acuerdo Verde, de la estrategia de la granja al plato. Y lo importante, creo yo, es estar involucrado y participar. En eso, y en el marco del Acuerdo Verde, si bien por ahora son conversaciones informales, nosotros estamos analizando, y algún contacto informal hemos tenido, la posibilidad de tener un diálogo en agricultura sustentable. Nosotros creemos y estamos convencidos de que Argentina tiene mucho para mostrar y mucho para vender en lo que es producción agrícola sustentable. Y para refutar muchas lobbies y mucha propaganda que a veces se hace en contra de la agricultura del Mercosur, en contra de la agricultura de Argentina. Entonces estamos analizando canales oficiales o diálogos más formales para mostrarle a nuestros socios comerciales, en este caso a la Unión Europea, la forma en que la Argentina produce en forma sustentable. Me olvidé el nombre, sí, perdón, de la persona que hizo la pregunta. Yo sugiero que se ponga en contacto con Nicolás Lucas, del Ministerio de Agricultura, quien está también ayudándonos en estos temas. Perfecto. Un último comentario que acá también nos lo recuerda Mariana, que seguramente también estés al tanto, con respecto a esto de los requerimientos. Las bolsas de cereales del país en forma conjunta están trabajando hace unos meses en un programa de carbono neutro. Ahora estamos en la etapa de la organización de las mesas con los diferentes productos, así que en ese sentido estamos muy atentos a todos estos requerimientos del mercado europeo, porque obviamente hay que estar a la altura de las exigencias. Yo, hay muchas preguntas, la verdad que te quieren hacer. Te hago un comentario cortito de eso. Dale, dale. En enero, el ministro Basterra participó de la Semana Verde en Berlín, en donde tuvimos muchas reuniones. Él participó de varios paneles, también hablando de la importancia de estos temas. Y también participó GPS, el Grupo de Productores del Sur, en donde estuvo Horacio Sánchez Caballero y Gustavo Idígoras, quienes después de ahí vinieron a Bruselas y les organizamos una charla en el Parlamento Europeo y ellos presentaron este programa de Argentina que vos nombrás, de carbono neutro y agroideal, lo que es la parte de deforestación. También APRESID ha venido mucho y está mostrando estos temas. Ese es el trabajo que hay que hacer. Exactamente, justo está conectada también Carolina Salcedo, que nos recuerda el trabajo que hace APRESID con agricultura certificada, así que bueno, la verdad que está todo el sistema institucional conectado y escuchándote atentamente, así que creo que en ese sentido estamos alineados. Para adentrarme un poco y poder responder a todas las preguntas, hay varias preguntas, Gastón, en el sentido de todo lo que es la exportación de carne porcina, por un lado. También preguntan si la Unión Europea va a tomar alguna medida con respecto a alguna sanción sanitaria para con China, cómo se paran ante la peste africana que ha tenido ese país, que lo ha afectado el mercado. Hay muchas preguntas en ese sentido con respecto al comercio de carne porcina. Si nos puede dar un pantallazo de esa situación. Bueno,
la epidemia de peste porcina africana en China realmente ha trastocado el mercado de carnes en general, no solo de carnes porcinas, sino en general. La UE también tiene peste porcina, pero es verdad que lo ha manejado bastante mejor que China, el impacto ha sido menor, ha aplicado medidas de control y erradicación. Hoy tiene 9 países afectados, la Unión Europea, pero mismo creo que la situación de China, más que sanciones comerciales, lo que ha hecho la Unión Europea, como han hecho varios países, es aprovechar la demanda creciente de China en cualquier tipo de carnes, no solo porcina, sino otras que puedan ser sustitutos de la carne porcina. Como bien comentó Hernán en la primera charla que tuvo con ustedes, China, ante la epidemia de peste porcina africana, tuvo que sacrificar prácticamente la mitad de su rodeo, de su rebaño porcino. China tenía el 50% de la población porcina mundial, o sea que sacrificó el 25% de la población porcina mundial. Eso ha creado una atracción de China para todas las carnes, y no solo a carnes, cereales, para volver a recomponer su producción. Como bien, no quiero hablar de China porque el que sabe de China es Hernán y ya les dio una charla espectacular el otro día, pero es verdad que los países con potencialidad de exportar carnes a China se han visto favorecidos por esto, entre ellos la Argentina. Todos sabemos la atracción de la demanda de China en carne no solo porcina, en carne bovina, ante el foco ante la epidemia de peste porcina africana, y también esas son oportunidades que hay que aprovechar. Sí. No, tengo un comentario ahí también para antes de pasar a otro producto que también nos están preguntando con respecto a carne vacuna también. Por ejemplo, Fernando Bertelo de La Nación Campo nos está preguntando si hay alguna estimación de la caída del consumo de carne vacuna en Europa, y si a partir de eso se están renegociando algunos contratos o cómo afrontar algunos contratos que ya estaban establecidos, la renegociación de precios también, para sumar un poco a este panorama. Sí, bueno, mira, ya entrando un poco, me viene bien la pregunta de Fernando para entrar un poquito más en cuál es el impacto que estamos viendo, sobre todo en nuestras exportaciones agroalimentarias a la UE. Yo te diría que dentro de la epidemia y dentro del bajón general que va a haber o que ya hay en la actividad económica y en el comercio internacional, que eso es algo general. Ayer la OMC hablaba de que esta epidemia va a causar en este año una merma de entre el 13 y el 32% del comercio internacional en términos generales. Pero si yo te tengo que decir cuál es el sector en donde más se ha notado el impacto inmediato en la UE, es en el sector de carne bovina, sobre todo en el sector de carne de alta calidad. Ha habido problemas de mercadería, inclusive ya en el agua o llegando a frontera de la UE, en la que importadores que ya habían acordado contratos o rechazaban la mercadería o renegociaban a la baja, obviamente, y ha habido mucha queja de exportadores. Yo sé que hubo cartas desde las cámaras de exportadores, el mismo de una carta desde el Foro Mercosur de la carne, porque el lockdown establecido en todos los países de la Unión Europea ha cerrado todo el sector de HoReCa, o sea, hoteles, restaurantes y catering. Eso no está funcionando, y sobre todo para los cortes de alta calidad, sobre todo la Hilton Argentina, donde principalmente en la Hilton exportamos Ramp & Loin. Realmente el impacto ha sido muy grande, a lo mejor en otras carnes no tanto, mismo para la cuota 481, el hecho de que tengas más cortes la hace un poco más flexible para algunos cortes puedan terminar en el supermercado, algunos cortes puedan ir para proceso, manufactura, hasta como se está ahora reestructurando acá el mismo sector, hasta para hamburguesas. Pero sí, acá uno de los sectores también que más en la UE
que más ruido le está haciendo a la Comisión y que más le está pidiendo a la Comisión de que apoye con medidas específicas, es el sector de la carne bovina principalmente. El sector de la carne bovina, el sector lácteos, el sector de la carne ovina y de frutas y hortalizas. Pero sí, ha habido un impacto muy grande. Yo no puedo hablar de cantidades, porque no lo tengo ese dato, pero el impacto se ha notado. Hay mucho ruido en lo que es cortes de alta calidad. Bien. Hay algunas preguntas que nos hacen en el sentido de cuál es la situación actual, ya una pregunta macro y general, si nos puedes dar tu pantallazo y tu opinión con respecto a la situación actual del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Obviamente que, bueno, el año pasado fue una noticia muy importante, acá todos atentos a esto, si nos podrías comentar hoy cuál es la situación. Ok, yo les voy a comentar el estado del proceso, sin entrar a evaluar. Yo sé que las nuevas autoridades están revisando o han revisado o están viendo qué es lo que se negoció, eso en Argentina. Yo les voy a decir cuál es el estado del proceso dentro de la negociación. La negociación en sí finalizó en junio del año pasado, en donde se llegó a ese famoso acuerdo en principio. Pero después de eso continúa todo un proceso hasta la entrada en vigor, llegado el caso del acuerdo. Actualmente estamos en la etapa de revisión legal de los textos que se negociaron. La revisión legal no es una instancia de negociación, sino que equipos legales de los dos lados, equipos legales de la Unión Europea y equipos legales del Mercosur, con cada uno de los 4 países del Mercosur, van revisando cada uno de los textos negociados y armonizando la terminología legal para que se usen los mismos términos en todos los capítulos. En cuanto a lo legal me refiero, viendo si hay alguna inconsistencia desde el punto de vista legal, y eso está avanzando de acuerdo a lo previsto. Es más, hasta había planificado una reunión que se tuvo que suspender a principios de abril por el tema del coronavirus. La revisión legal estimativamente podría estar finalizando el mes que viene o a principios de junio. Después, los pasos que vienen, yo se los voy a comentar y les voy a comentar tiempos estimativos. Todo es estimativo y es estimativo en un contexto de normalidad. O sea, olvídense de la actual situación sanitaria del COVID, que seguramente va a complicar un poco más los tiempos, me imagino. Pero como nadie sabe qué va a pasar con el COVID, yo les voy a decir los tiempos estimativos que se venían manejando en una situación de normalidad, y tomando también antecedentes de cuáles han sido los tiempos en acuerdos que ha negociado la UE con otros países, como es el caso de Canadá, de Japón. Bueno, lo de Japón fue bastante expeditivo, o de Colombia y Perú. Una vez que finaliza la revisión legal y se acuerdan los textos finales desde el punto de vista legal, se iniciala el acuerdo y se manda a la traducción de los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. En el medio, acuérdense que acá en Europa agarran las vacaciones de verano, que son julio y agosto, que son meses prácticamente muertos, principalmente agosto. Agosto acá es como si fuera enero en Argentina, la administración pública no trabaja, así directamente cierran la administración pública. Entonces se espera, voy a ver un poco mi machete, se espera que la finalización de la traducción podría estar para el mes de septiembre. Una vez que se finaliza la traducción a los 24 idiomas oficiales, esos textos se remiten al Consejo. El Consejo es la institución en donde están representados los Estados miembros de la Unión Europea. El Consejo hace una relectura y una revisión de todos los textos negociados, y ahí también puede haber algunas consultas con el Mercosur. Si bien, repito, no es un ámbito de negociación, es un ámbito más bien de clarificación de lo negociado.
y se espera, vuelvo a repetir, son todos tiempos estimativos, que esta relectura o revisión que haga el Consejo puede estar finalizada para principios del año que viene, enero o febrero, y a partir de ahí el Consejo tendría que aprobar la firma del acuerdo. Acá hay dos cuestiones. El acuerdo UE-Mercosur es un acuerdo de asociación mixto, o sea, no es solamente un acuerdo de libre comercio. Es un acuerdo mixto, lo que implica que es un acuerdo de asociación que tiene un componente comercial, que vendría a ser típico de los acuerdos de libre comercio, un componente político y un componente de cooperación. Para estos acuerdos de asociación, hay partes del acuerdo que son de competencias compartidas entre la Comisión Europea y los Estados miembros, como es la parte política y la parte de cooperación. O sea, para que todo el acuerdo sea aprobado, para que la totalidad del acuerdo sea aprobado e implementado y puesto en vigor, se necesita la aprobación de todos los Estados miembros de la UE, incluido la aprobación de los parlamentos de los Estados miembros de la UE. Pero también la UE puede empezar la aplicación provisional del acuerdo de la parte comercial. La parte comercial es de competencia exclusiva de la Unión Europea. O sea, la UE puede ir también por esa vía y lo único que hace falta para la aplicación provisional del acuerdo de la parte comercial es que una vez que lo aprueba el Consejo, el acuerdo se remite al Parlamento Europeo y hay un tratamiento en el Parlamento Europeo, una revisión. Primero lo revisa la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, tiene un plazo máximo de 6 meses para revisarlo y después se tiene que aprobar en el plenario del Parlamento Europeo. Una vez que el Parlamento Europeo lo aprueba, la aprobación en el plenario es por mayoría simple de los votos positivos, y también el acuerdo necesita la aprobación de todos los congresos de los 4 países miembros del Mercosur. O sea, si no está aprobado por los congresos de los países del Mercosur, el acuerdo no puede entrar en vigor. Entonces, para la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo, una vez que está aprobado por el Parlamento, después de que el Consejo lo aprobó, la Comisión puede decidir empezar a aplicar la aplicación provisional del acuerdo. Eso también tiene sus tiempos, porque el tratamiento, después de la aprobación del Consejo, el que podría ser para marzo del año que viene, vuelvo a repetir, no tomen nota ni después publiquen, esto va a estar aprobado en marzo o va a estar, porque estos son todos tiempos tentativos en una situación normal, simplemente para que entiendan el proceso, se manda al Parlamento y más o menos un tiempo estimativo lógico en una situación normal podría ser de que en octubre del año que viene el Parlamento lo apruebe y ahí podría comenzarse, siempre y cuando los congresos de los países Mercosur lo hubieran aprobado, una aplicación provisional. Para que se apruebe todo el acuerdo, la parte política y la parte de cooperación, además hace falta la aprobación por parte de los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Varios Estados miembros, hay mucha resistencia, hay varios Estados miembros con resistencia al acuerdo, eso es verdad. Bien. Volviendo un poco a algunos productos que nos habían quedado pendientes, algunas preguntas, Guillermo nos consulta, hay ciertos rumores que puede estar bajando la demanda o el consumo de biodiesel en Europa, si eso es cierto, si es o simplemente... No, sí, justamente mismo el sector de biodiesel, la European Biodiesel Board, o sea, el Consejo de Industrias de Biodiesel de la UE, le ha escrito una carta a la Comisión porque, es más, algunos Estados miembros dentro de la UE, ante este parate que hay, estaba queriendo eliminar el corte obligatorio del 10% que existe hoy en la legislación europea
de biocombustible que tiene que tener el transporte. Entonces, pero la menor demanda es lógica por el parate que hay, los autos, el transporte no funciona, uno va a la calle, están las calles vacías, no hay viaje, las rutas, está todo vacío, no hay demanda. Entonces eso también, yo creo que el biodiesel obviamente va a ser otro de los productos que va a estar directamente afectada por la crisis ahora en el corto plazo. Gastón, nos hace especial hincapié el interesado en estas preguntas con el tema de los mandatos con respecto al biodiesel. Si quieren bajar los porcentajes de esos mandatos, es su pregunta concreta. Bueno, ¿hubo algún intento o hay alguna idea de algunos Estados miembros? La UE no, la UE lo mantiene, yo no tengo información de que la UE que esté pensando en cambiar el target, el mandato dentro de la Directiva de Energías Renovables, y en ese sentido fue la nota que le escribió la EBB y otros sectores a la Comisión para que los Estados miembros no apliquen esa medida de dejar el corte obligatorio. ¿Hay algunos estados en particular que adoptan esa postura? ¿O que se puedan identificar algunos estados? Tendría que tener esa información y no la tengo. Está bien. Perdona, No, te la puedo averiguar, te la averiguo, okay, te la averiguo. Perfecto, te la averiguo, perfecto, por te la supuesto. averiguo, sí. Pasando a otro de los productos que está conectada Sandra nuevamente, que el miércoles era una de las preguntas que le hacía a Javier con respecto al tema de la miel, que lo hemos conversado, si podés ampliar un poquito el punto con respecto a ese producto en particular. Sí, yo escuché cuando le preguntaron a Javier si dentro del acuerdo UE-Mercosur estaba establecida una cuota para miel. Sí, dentro de la oferta de la UE hay una cuota de miel para el Mercosur de 45.000 toneladas, arancel cero. Si bien son 45.000 toneladas, no son el día 1 de la entrada en vigor del acuerdo, sino que se va a implementar el volumen progresivamente hasta llegar a las 45.000 toneladas en 6 etapas. Arrancando el día 0 con 8.000 y pico y aumentando esa cantidad año a año hasta llegar a 45.000 en 6 etapas. Argentina es uno de los principales proveedores hoy de miel a la Unión Europea, así que se va a ver beneficiado en cuanto a los aranceles, por un lado, y también en cuanto a la posibilidad de aumentar sus exportaciones de miel a la UE. El principal proveedor hoy de miel de la UE es China, pero hay mucha resistencia acá, sobre todo con los blends, porque muchos dicen, se quejan de la calidad de la miel china, y muchos hablan hasta de fraude, diciendo que no es miel, sino que es agua con azúcar. Lo que pasa es que acá se hacen blends de miel importada de distintos orígenes y miel producida nacionalmente. Entonces, el tema de la miel está siendo tratado en distintas instituciones de la Unión Europea por este tema del fraude. También está en la estrategia de la granja al plato luchar contra este tipo de fraude. Ahora, esas 45.000 toneladas no están hoy aplicándose porque el acuerdo no está en vigor, y también después lo que va a tener que hacer el Mercosur internamente es cómo se reparte entre los países del Mercosur estas cuotas cuando el acuerdo entra en vigor. Perfecto. Algo que quedó pendiente en las preguntas es el tema cómo está operando todo lo que es la cuestión del comercio exterior, toda la operatoria, sí. Si hubo algún cambio, si se flexibilizó, si hay inconvenientes. Sí. Bueno, cuando la UE decide, cuando algunos Estados miembros de la UE, ante la epidemia, motu propio empezaron a cerrarse y a cerrar la frontera interna dentro de la UE. Acá el espacio Schengen es libre circulación de productos, servicios, transportes. Cuando algunos países, sobre todo los más afectados, empezaron a cerrar sus fronteras internas, ¿qué es lo que quiere evitar la Comisión Europea? ¿Qué es lo que quieren evitar varios? En decir, tenemos que ser solidarios, que no se rompa el mercado único, mantener el mercado único abierto, que circule. La UE acordó con los Estados miembros
cerrar las fronteras externas. O sea, propuso y los Estados miembros aceptaron hacer un cierre de las fronteras externas de la UE, sobre todo para el ingreso de personas para actividades no esenciales, como puede ser turismo, principalmente turismo, o viajes no esenciales. Pero dentro de ese cierre de fronteras externas, fue claro que algunos servicios, algunos bienes y algunos productos son considerados esenciales y no se ha aplicado ninguna restricción formal a lo que son las importaciones de la UE desde terceros países, en nuestro caso de productos agrícolas, de productos alimenticios. No hay ninguna prohibición, ni por parte de la UE ni por parte de ningún Estado miembro. Es más, la UE fue clara cuando dijo que la EFSA es la Autoridad de Seguridad Alimentaria, que es la institución que hace los análisis de riesgo, y también la BfR, que es el Instituto de Análisis de Riesgo de Alemania, se expidieron y dijeron que tanto los productos agrícolas como los alimentos no son de riesgo para transmisión del virus. Entonces, no hay ningún cierre de frontera externa para las importaciones. Lo que sí hubo al principio fue algún problema de logística, porque también los puestos de control en la frontera están trabajando con personal reducido. Todo lo que pueden hacer de control documental lo hacen desde sus casas con home office y han reducido un poco los controles físicos. La UE, y en esto hay que ser justo, la UE trató de implementar mecanismos que faciliten y que eviten ese tipo de complicaciones logísticas. Por ejemplo, toda la mercadería que llega acá de un país tercero tiene que venir acompañada por un certificado sanitario. Como ahora no hay vuelos y los couriers prácticamente no andan, que generalmente esos certificados se mandan por courier rápido. Entonces estaba muy complicado y llegaba el barco, llegaba el avión con la mercadería y la mercadería quedaba bloqueada porque el procedimiento normal es que el importador tiene que presentar el certificado original en papel firmado. La UE motu propio, cuando entró a enterarse de que había esos problemas, la Comisión Europea ofreció algún mecanismo facilitador, y en nuestro caso, por ejemplo, estamos escaneando los certificados sanitarios de productos animales y la UE los acepta escaneados siempre y cuando venga de una casilla oficial del SENASA. Para los productos vegetales, la unidad del SENASA ofreció un sistema de validación de los certificados a través de un sistema online, y también estamos ofreciendo reciprocidad, ida y vuelta para los productos que exporta la UE. Después, cuando Argentina establece el aislamiento obligatorio preventivo por el decreto firmado por el presidente, acá hubo algo de ruido y nos contactaron varios importadores y varias cámaras porque pensaban o habían escuchado que se cerraban los puertos en Argentina. El decreto es muy claro en el artículo 6, ustedes lo conocerán bien, que exceptúa de esas obligaciones a los servicios esenciales, y entre ellos servicios esenciales o productos establece toda la cadena agroalimentaria como el comercio internacional. Bueno, nosotros a través del Ministerio y a través de varias cámaras tuvimos que informarle acá a los importadores, a las cámaras, que se queden tranquilos, que más allá de situaciones puntuales que se han dado y en las cuales la autoridad competente ha intervenido, las situaciones puntuales se han solucionado y se siguen solucionando, pero el sistema está operativo y normalizado, preservando siempre, lógicamente, la salud de los operadores. Bien, Gastón, quedó clarísimo entonces que no habrá inconvenientes. En el sentido contrario, Luis, por ejemplo, nos consulta si puede ser que se flexibilice o se relaje un poco los controles de la Unión Europea en materia de residuos de pesticidas, por ejemplo, como consecuencia de la pandemia. Está bien, no hay problemas, pero ¿se puede flexibilizar o relajar esto? A ver, la obligación de cumplir está siempre.
Yo creo que, a ver, los controles por ahí van a ser un poco menos frecuentes. Eso no quiere decir de que la UE no tenga mecanismos para hacer cumplir su normativa. A ver, yo no sé por dónde viene la pregunta. Yo le diría, mirá, acá lo que viene cuando sale de Argentina tiene que salir con el LMR que dice la UE. Si acá lo controlan o no lo controlan, puede ser que toda esta situación lleve a lo mejor que a las frecuencias de los controles sea un poco más espaciada. Eso no quiere decir de que no haya que cumplir con la normativa UE, mismo si muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con un LMR y lo que creemos que no es necesario, y hemos hecho las presentaciones. Pero sí, es más que lógico que por ahí los puestos de control, porque nos lo han dicho, están trabajando con menos gente en el lugar físico, pero están tratando de dar las garantías que exige el mercado UE y que exige el consumidor en la UE. Bien. Después, Daniel Urcía, de la Asociación de Frigoríficos acá de Córdoba, también trae de las consultas que nos hace si es factible vincular el sistema del SENASA con el TRACE de la Unión Europea. Bueno, primero un gran saludo a Daniel, un amigo. Yo soy un convencido de que tenemos que ir por ese camino. Por ejemplo, ahora, una facilidad que también ofreció la Unión Europea en este mecanismo es para los países que ya certifican a través del sistema TRACES, que no hace falta la necesidad de presentar el certificado en papel, que se imprime también del TRACES, sino que las autoridades en los puestos de control van a validar la información directamente desde el sistema. Y no va a haber, en esta situación del COVID, pero también hemos tenido, en situación normal, sin la emergencia sanitaria, muchas veces inconvenientes o problemas con certificados sanitarios que se emiten en papel. Entonces, yo estoy convencido que hay que ir por ahí. El SENASA, ya hemos tenido reuniones entre el SENASA y la DG Santé, y se está trabajando con el objetivo no de cargar directamente en TRACES, porque el SENASA ha desarrollado su propio sistema de certificación sanitaria electrónica, que ya lo está usando en productos verdes, certificados fitosanitarios, pero para productos rojos, para productos animales, ha desarrollado el SIGSER, que se llama, y nuestra idea y lo que estamos conversando con la Unión Europea, y la Unión Europea también lo quiere y nos apoya en ese sentido, es ensamblar ambos sistemas. O sea, SENASA va a seguir, cuando certifique todo a través de su sistema electrónico, el SIGSER, va a seguir cargando a través del SIGSER, pero va a haber una interconexión, un ensamblaje entre el SIGSER y el TRACES va a chupar directamente la información que se cargue en el sistema argentino. Yo soy un convencido, el mundo va por ahí. La certificación electrónica hoy te facilita, ves todo online en tiempo real, te evita fraudes, te evita errores, es por donde hay que ir. Bien, estamos súper a horario, Gastón, hemos completado, la verdad que se pasó rapidísimo, había muchas preguntas, me quedó pendiente una, pido disculpas si se ha traspapelado alguna, porque hubo un momento que había varias preguntas y mi internet estaba un poco que no funcionaba. Hubo una pregunta con respecto a la deuda, si países de toda esta gran crisis y situación que estamos viviendo, si, no sé si puedes responder esta pregunta, pero bueno, si organismos como el FMI podrían hacer alguna condonación, algún perdón de deuda a países más complicados económicamente como Argentina, Grecia. Una pregunta que quedó un poquito más arriba. Guillermo nos la hacía, sí. Yo te tengo que ser muy sincero. Me gustaría responderla y poder responderla con conocimiento de causa. No estoy en condiciones de decirte. No. Te mentiría si te digo algo. No. Prefiero no responderla porque no tengo elementos para responderla. Perdona el que hizo la pregunta. Estuvo desconectado un rato. Sí, ¿Ahí me escuchan? Sí, yo te escucho bien. Bueno, no sé qué llegaron a escuchar de mi respuesta. Que fue una no respuesta, pero... No, se entendió perfecto. Sí, estamos teniendo algunas, no sé si es mi internet o el tuyo, pero me parece que es el mío, pero les comentaba que bueno, que estamos llegando a horario, que te súper agradecemos, Gastón, por tu tiempo, por todas tus respuestas, súper claro. Nosotros después de esta instancia lo que hacemos es compartirle a los asistentes o los que se han sumado en
en esta BCCA Talks los datos de contacto de la agregaduría, para que por ahí hay consultas específicas que han quedado, o a lo mejor algunas que quieren profundizar, que lo puedan hacer directamente con vos. Y no me queda más que agradecer a todos los que se han sumado en este día feriado nuevamente, y bueno, ojalá que estemos en contacto y que nos encontremos en una circunstancia un poco mejor que esta. No, desde ya yo les agradezco a ustedes. Si me permitís un último bocado, Sí. obviamente la Consejería Agrícola, la Embajada, está totalmente a disposición de ustedes. Lo que sabemos y podemos se lo respondemos, lo que no tratamos de averiguarlo. Creemos que hay mucho por desarrollar también, creemos que también se tiene que trabajar, afinar algunos procedimientos entre el sector exportador y los importadores acá. Yo digo que muchas veces las estrategias ante la UE y las políticas y la legislación de la UE que nos afectan a nosotros, muchas veces también afectan a sectores de la UE. Y la UE, por una razón de lógica y de sentido común, va a escuchar mucho más un reclamo de su sector que nosotros. Entonces, para algunas cuestiones en donde las políticas de la UE nos afectan, voy a dar un ejemplo y no quiero entrar en discutir ahora. Hay todo un tema sobre la edición génica que se está discutiendo y que muchos sectores en la UE son contrarios a la edición génica, pero el sector productivo es totalmente a favor y nosotros estamos totalmente a favor de desarrollar esa tecnología. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Juntémonos en esos temas que somos amigos. Nosotros somos totalmente competidores, no nos quieren porque les hacemos competencia, pero en esos temas yo sugiero que haya una mayor conexión, encontrar los canales para transmitir mensajes comunes. Acá la UE, la Comisión, tiene mecanismos de diálogo con la sociedad civil y la sociedad civil es muy fuerte y es escuchada por la Unión Europea. Y muchas veces los sectores más en contra de nuestras posiciones son más vocales que los sectores que están a favor de nuestras posiciones acá. Entonces, ese es un... Y la Consejería Agrícola está totalmente a disposición de ustedes, y sé que todo el equipo de la Embajada, el Ministerio y la Cancillería. Así que, Ana, pasarle mis datos a todos, mi teléfono, no tengo ningún problema. Bueno, súper agradecido, Gastón. Te pido 2 segundos, esta es la última edición de este ciclo. Agradezco todas las buenas vibras que nos envían, que la verdad que este es un ciclo que surgió en este contexto súper especial. Nosotros como Bolsa estamos muy contentos que sea de utilidad para todo nuestro socio, para todas las empresas o todas las personas vinculadas a la actividad agroindustrial. Así que para nosotros es una alegría poder leer y escuchar que les es de utilidad este ciclo que hemos iniciado. Así que bueno, Gastón, yo nuevamente compartiré tus datos para que puedan estar en contacto con vos, y a todos los que se conectaron, desde ya agradecerles muchísimo, y a aquellos que lo celebren, que tengan unas felices Pascuas en familia, los que están compartiendo esta cuarentena con ellos. Así que muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias Ana, muchas gracias Juan Carlos y la Bolsa, y gracias a todos los que me escucharon, y también felices Pascuas para todos. Perfecto. Seguimos en contacto, los esperamos en nuevas ediciones de estas BCCA Talks. Así que bueno, que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Hasta luego.